Ok, bueno, creo que ya estamos listos. Pues como ya mencionó Hugo, mi nombre es Asaf Sáenz. Muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto que puedan estar acompañándonos un domingo más. Espero que todos estén muy bien, que se estén cuidando mucho en esta pandemia que estamos pasando. Que Dios les dé mucha salud. Y pues bueno, esta tarde vamos a continuar con la serie de predicaciones que hemos estado viendo y teniendo acerca del Evangelio de Juan. Esta predicación ya va a ser la 10ª que tenemos acerca de este Evangelio. Y me gustaría, primero, que tuviéramos un repaso muy resumido de lo que ya hemos visto, solo para que estemos en contexto, para que tengamos la continuidad. No se preocupen, no voy a intentar dar las otras 9 predicaciones que ya vimos, ni mucho menos. Mis hermanos en Cristo ya las expusieron con mucha gracia. Solo es para que tengamos fresco el contexto. Bueno, primero vimos una introducción a lo que significa el Evangelio, o sea, buenas nuevas, buenas noticias. Vimos en general en qué se enfocaba el Evangelio de Juan y el propósito de este libro, el cual leíamos que es que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ese es el propósito, por eso lo vamos a ver una y otra vez en este libro que estamos estudiando. Después empezamos con el principio era el verbo. Después aprendimos aquí que Jesús es el verbo del que está hablando Juan. También que Jesús en el principio ya era desde la eternidad. Él es el alfa y el omega. En el principio de nuestro mundo Él ya existía. También vimos que Jesús es Dios. También hablamos un poquito sobre la Santa Trinidad. Como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son tres, pero son uno a la vez. Como lo menciona aquí claramente el primer versículo de Juan. Después, bueno, cabe recalcar que en la pantalla ven más o menos en los versículos en los que estuvo basada cada una de las explicaciones y quién las dio. Después en nuestro canal de YouTube vamos a ir subiendo las predicaciones y también si ustedes quieren volver a repasar todas estas, pues ustedes lo van a poder hacer. Bueno. Después, en la siguiente predicación, uno de los versículos claves fue Juan 1:12, que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y aquí aprendiste que no eres un hijo de Dios, sino su creación. Y que solamente cuando crees en su nombre y lo recibes en tu corazón, tienes ese derecho y privilegio de ser llamado hijo de Dios. Después vimos y aquel verbo fue hecho carne. En Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre vosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí vimos cómo Dios, Jesús, se humilló a sí mismo haciéndose hombre, viviendo entre nosotros, y aún así era evidente que Él seguía siendo Dios, lleno de gracia y de verdad. Después, en la siguiente predicación, tenemos Juan 1:29 que dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí vimos que no solo se humilló a sí mismo siendo Dios y haciéndose hombre, sino que vino a este mundo como Cordero al matadero, para morir por tus pecados, para hacer ese único y perfecto sacrificio que Dios puede limpiarte completamente. Sacrificio que puede limpiarte completamente de tu pecado. Bueno, después tenemos los primeros discípulos de Jesús. En esta predicación recordamos a los primeros discípulos del Señor a los cuales les dijo, ven y ve. Aprendimos que el seguir a Jesús comienza yendo a Él.
Y cuando ves quién es Jesús, entiendes por qué seguirlo es lo mejor que puedes hacer. Recuerden, obviamente mis hermanos mencionaron muchas más cosas, pero estamos viendo un pequeño resumen. También vimos sobre las bodas de Caná de Galilea. Fue el inicio de las señales de Jesús. Vimos cómo Dios nos puede utilizar, al igual que utilizó aquellas tinajas para convertir el agua en vino, llenándonos de agua, la cual es la palabra de Dios, y así obrar milagros en nuestras vidas. Después vimos la importancia de la limpieza del templo de Dios, que también nos recuerda la importancia de limpiarnos a nosotros mismos, ya que nuestro corazón es a donde invitamos a Jesús a vivir a nosotros. Y eso hace que nosotros seamos el nuevo templo de Dios. También vimos el nuevo nacimiento. Aquí vimos cómo un hombre llamado Nicodemo, que era bueno, entre comillas, y que conocía de la Biblia, era religioso, era principal entre los fariseos, que conocía la palabra, y a pesar de todo esto, él no había nacido de nuevo y necesitaba hacerlo. Después tenemos el versículo de Juan 3:16 que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El anterior domingo, Carlos te invitaba a creer en Cristo para que pudieras gozar de esta vida eterna que nos promete Dios. A los que creen en su Hijo, a examinarte si de verdad eres salvo. Bueno, pues con esto hemos llegado ya al capítulo 3 del Evangelio de Juan. La realidad es que hay demasiada enseñanza en este libro, en cada versículo. Y claro que mis hermanos mencionaron muchas cosas más, pero solo era para que recordamos un poco, ¿ok? Porque ya llevamos, esta es la 10ª predicación que tenemos sobre este libro, y apenas vamos en el capítulo 3. Bueno, ahora sí, la predicación en sí del día de hoy está basada en Juan 3, del 22 al 36. Vamos a ver básicamente dos partes. Y la primera es el amigo del esposo, que nos concierne de Juan 3, 22 al 26. Vamos a leer estos versículos. Dice, después de esto, vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea, y estuvo allí con ellos, y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón, junto a Salim, porque había allí muchas aguas, y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Bueno, si recuerdan, Juan antes había bautizado a Jesús unos días antes. Y ahora mucha gente estaba yendo con él, con Jesús. Y los discípulos de Juan están, de cierto modo, como acusando a Jesús. Sin siquiera pronunciar su nombre, dicen, el que estaba contigo. Un tanto celosos de que ahora la gente esté yendo con él. Y nosotros debemos tener cuidado de no ser como estos hombres y de andar apuntando por ahí a gente que está prosperando en el trabajo del Señor. ¿Por qué? Bueno, vamos a dejar que Juan nos responda esta misma pregunta, igual que le respondió a sus discípulos. En Juan 3:27 dice, respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Todo lo que tenemos tú y yo viene de Dios. No es mérito nuestro. Todo es gracias a Dios y solo por Él. En este caso de Jesús,
obviamente este grande poder estaba siendo dado desde el cielo. De hecho, en este caso, él mismo bajó del cielo. Y bueno, para seguir dándole su lugar a Jesús, Juan añadió en Juan 3:28 al 30: Vosotros mismos me sois testigos de que dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. El que tiene a la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, mi gozo está cumplido. Es necesario que él crezca, pero yo mengüe. Juan les está explicando que ya les había dicho que él no era el Cristo, que él no era el Mesías, que es lo que significa Cristo. En la palabra de Dios, la iglesia, o sea, todos los creyentes en Cristo, todos los que lo hemos recibido en Cristo somos la iglesia, Dios se refiere a ellos como la esposa. Entonces aquí les está diciendo Juan a sus discípulos que el que tiene la esposa es el esposo. Que si los creyentes están yendo con Jesús es porque Él es el esposo y que Él solo era un amigo del esposo. Que como cualquier buen amigo, que si Él lo escuchaba, veía que prosperaba y su esposa iba a Él, entonces iba a estar feliz por Él. Y que Jesús, y que era necesario que su ministerio disminuyera, pero el de Jesús creciera. Bueno, ahora vamos a la siguiente parte de los versículos. Y está titulada El que viene de arriba. Y es del 31 al 36, es el capítulo 3 de Juan. Vamos a leer primero solamente hasta el 35. Y dice: El que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, éste atestigua que Dios es veraz, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da su espíritu por medida. Y el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Estos versículos nos los da Dios para asegurarnos que Jesús viene del cielo y que todo lo que dice es porque Él es testigo. Jesús es nuestra forma de conocer al Padre, nuestra forma de conocer a Dios, porque Él es Dios y porque Él le conoce. Jesús no está contando lo que escuchó en algún lado. Él nos cuenta las cosas celestiales de primera mano. ¿Recuerdan el primer versículo de Juan? Que decía, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así es. Al principio de la creación ahí estaba Jesús. Él nos cuenta todo esto porque Él estuvo ahí. Y es la única forma en la que podemos conocer a Dios, a través de Jesús. Ahora leamos el último versículo de este capítulo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a detenernos en este versículo y analizarlo parte por parte, ¿ok? Empecemos con la primera parte. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero bueno, vamos a volver a entrar a especificar qué es creer en el Hijo. La palabra creer está muy desvalorizada en estos días, por la forma en la que en veces la usamos para referirnos a algo que es probable y no de lo que tenemos una certeza.
Como por ejemplo, cuando te preguntan algo y tú contestas, pues creo que sí. ¿A poco las personas van a pensar, bueno, sí, está completamente seguro y tiene una certeza y una convicción sobre el tema? Pues claro que no. Lo que tú querrías decir y lo que las personas van a entender es que no estás para nada seguro. Vamos a ver un claro ejemplo de lo que no es creer en Jesús para poder ver la diferencia, que es un ejemplo que también eh, nuestro hermano en Cristo, Jesús Montemayor, ya nos había hablado, pero vamos a recordarlo un poco para poder enfatizar esto, ¿ok? En Juan 3, 1 al 2, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo era un fariseo, un principal entre los judíos. Él conocía bien las escrituras y creía en los milagros de Jesús. Sabía que eran reales, pues muy probablemente él había presenciado varios, él estaba ahí cuando lo hizo. Él tenía mucho conocimiento. Él podría decirse que de cierta manera creía en Jesús. Sabía que existía. Y puede ser la misma situación en la que estés tú el día de hoy. Puede ser que tengas mucho conocimiento de Jesús, o tal vez poco, pero tienes conocimiento de Él. Pero Dios te puede estar diciendo el día de hoy, como le dijo a Nicodemo en aquel momento. Inmediatamente lo que le responde Jesús es esto. En Juan 3:3. De cierto te digo, que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como recuerdan, el nacer de nuevo habla de recibir a Cristo, de creer en Jesús de verdad, de recibirle, de confiar y aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador. No solo tener conocimiento sobre Él, no solo decir, ah, Dios existe, o ah, Jesús, no, sí existe, sí es verdad, sí, sí pasó. No, el creer en Jesús significa tener una certeza, significa tener fe, como dice en Hebreos 11:1. Es pues la certeza de lo que se espera, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe en el Señor Jesucristo es lo que nos salva. Vamos a leer Romanos 5:1. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es la única forma en la que podemos tener paz para con Dios, por medio de la fe y por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde tiene que estar nuestra fe. Es la única forma de tener paz con Dios. Ahora vamos a la siguiente parte del versículo que estábamos hablando hace un momento, de Juan 3:36, que dice, el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y también vamos a ver un versículo muy parecido, una parte que dice Juan 3:18, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Bueno, el pecado imperdonable. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El no creer en el Hijo de Dios es el pecado imperdonable. Cualquier otro pecado, Dios nos dice que Él nos puede perdonar. Leamos. En Isaías 1:18 dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. También vamos a ver otro ejemplo de cómo Dios nos puede perdonar. En 1 Juan
1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si no creemos en Él, ¿cómo le vamos a confesar nuestros pecados para que Él nos limpie? ¿Cómo vamos a permitir que Dios nos deje ser limpios como la nieve? No es posible. Tenemos que creer en Jesucristo y acercarnos a Él para pedirle perdón por nuestros pecados, para que así podamos ser salvos y escaparte de ese pecado imperdonable. Tú puedes pensar, Dios es bueno, Dios es amor. No creo que Dios quiera condenar a las personas por su pecado. Y pues bueno, sí, tienes razón, Dios es bueno, Dios es amor, Dios nos ama. Dios no quiere condenar a las personas por su pecado, pero también vamos a leer Segunda de Pedro 3:9, que dice, el Señor no retarda por su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. También dice Jeremías 3:3, vamos a leerlo, 31:3, perdón. Dice, Jehová se manifestó hace ya mucho tiempo diciendo, con amor eterno te he amado, por eso te prolongué mi misericordia. Entonces sí es correcto, Dios no quiere que estemos separados de Él. Dios quiere limpiarnos de nuestro pecado y sobre todo estar con nosotros, tener comunión y compañerismo con nosotros. Eso es lo que Dios más quiere, tener una relación personal con nosotros. Pero también debemos de recordar lo que dice en Salmos 7:11. Dios es juez justo. Y también vamos a ver Romanos 6:23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios es un juez justo. No puede simplemente pasar desapercibida esta deuda que tenemos, que se paga con la muerte, como dice el versículo que estamos leyendo. La palabra muerte significa separación, destitución. No puede simplemente ignorar nuestro pecado, Dios. Alguien tenía que pagar el precio por el pecado. Y si nosotros no creemos y no aceptamos el pago que Jesús en la cruz ya hizo por nosotros, nosotros tendríamos que pagar ese precio. Y sobre todo, Dios es santo. Dios es santo, santo, santo. No puede estar cerca del pecado. Vamos a leer Primera de Pedro 1:16. Dice, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si recuerdan ustedes, en el tabernáculo en el desierto, y para los que no tienen idea, lo voy a resumir a muy, muy, muy grandes rasgos para explicarles este punto. El tabernáculo es un edificio o tienda muy elaborado y muy detallado, el cual tiene múltiples secciones, las cuales no vamos a hablar ahorita, pero el propósito del tabernáculo era un lugar donde pudiera estar la presencia de Dios en medio de su pueblo. Ahí se ofrecían los sacrificios, las ofrendas, y cada año el sacerdote ofrecía un sacrificio para cubrir el pecado de su pueblo. Y para hacer ese sacrificio tenían que entrar en la sección más entrada en el tabernáculo, que se llamaba el lugar santísimo, que es donde estaba la presencia de Dios. Y a lo que quería llegar con este punto es que antes de entrar el sumo sacerdote le amarraban una cuerda, porque si entraba al lugar santísimo teniendo pecado o inmundicia, moriría al instante. Y así tenían cómo arrastrarlo hacia afuera si esto pasaba. El pecado no puede estar en la presencia de Dios, pero Él quiere poder tener esa comunión con nosotros. Por eso cuando Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, el velo del lugar santísimo en el tabernáculo
la cortina o la separación del lugar santísimo se partió en dos, significando que ahora tenemos el sacrificio perfecto por nuestros pecados y lo único que tenemos que hacer es creer en Jesús, ese Cordero perfecto que vino a morir por ti, por mí. Por eso es tan importante nuestra fe en Jesucristo. No hay otra forma de llegar al cielo. No hay otra forma de tener la vida eterna. ¿Ustedes creen que si Dios hubiera tenido otra forma que dar a su Hijo unigénito, el que amaba tanto, para venir y sufrir y morir por nosotros, no lo hubiera hecho? Claro que sí, pónganse en su lugar. Si ustedes tienen hijos o una persona muy querida por ustedes, un ser amado, la darían por otras personas para que ellas pudieran borrar todos sus pecados y que pagaran por él, que él sufriera por todos ellos o por uno. No creo. Entonces, es la prueba lógica y de sentido común más sencilla de que si hubiera otra forma de llegar al cielo, si hubiera otra forma de que nosotros nos salváramos, Dios lo hubiera hecho. Vamos a ver unos versículos que aún lo dejan aún más claro esto. En Hechos 4:12 dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. No en ningún otro hay salvación. También en Juan 14:6 dice, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Leamos una última vez esta tarde el versículo de Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Bueno, la decisión está en tus manos. Si quieres que Dios limpie tus pecados, sobre todo el pecado imperdonable de no creer realmente en Jesús como tu Señor y Salvador, Dios quiere estar contigo. Dios quiere tener una relación personal contigo. No quiere ser extraños o no solo conocidos de lejitos. Quiere ser tu mejor amigo. Si tú crees completamente en Jesús, que Él es Dios, que vino a este mundo a morir por tus pecados y resucitar al tercer día, y quieres reconocerlo esta tarde como tu Señor y Salvador, pedirle perdón por tus pecados y entregar tu vida a Él, vamos a hacer una oración. Si tú quieres hacer esto, si tú de verdad crees en Jesús y sabes que necesitas esa salvación, te invito a que hagamos juntos esta oración o también para que le entregues tu vida si no lo has hecho. Vamos a inclinar nuestras cabezas para orar a Dios. Señor Jesús, yo creo en ti. Creo que viniste a morir por mis pecados, que resucitaste el tercer día. Confío en ti para que tú y solo tú seas mi Salvador. Quiero que perdones mis pecados hasta el último, mi Señor. Quiero que tú me conviertas a ti. Quiero que vengas a mi vida y la cambies. Quiero que entres a mi corazón y hagas de él, Señor, tu morada. Vivas en él. Y que tú cambies mi vida, mi Señor. Te pido que tú perdones todos mis pecados, Señor, y que vengas a mí. También te pido, Señor, que tú me ayudes a entregar mi vida, mi Señor, día a día, Señor, a ti. Que pueda entregarla, Señor, completamente hasta el último rincón de ella, mi Señor. Que tú te quedes con nosotros, Señor, que te quedes conmigo, Señor. Te pido esto, Señor,
por los méritos que hizo tu Hijo Jesucristo en la cruz. Amén. Bueno, espero que alguno haya podido hacer esta oración. Si no estaba seguro de creer en Cristo o de que estaban en Él, que pudo haberla hecho, o también, si no han entregado su vida a Cristo, que lo hagan. Es lo mejor que pueden hacer en esta vida. Lo único que va a dar fruto para la eternidad y no solo en esta vida. Espero que les haya gustado la predicación, y cualquier duda ya saben que está pues el lugar para hacer las preguntas que ahorita nos van a volver a pasar el link. Muchas gracias a todos.